Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 65 días del conflicto y un mes completo sin clases, las pérdidas económicas y la posibilidad de que no se culmine con éxito el segundo semestre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se muestra con toda magnitud. Un reclamo que hace 2 años confronta al movimiento estudiantil universitario con la rectora Julieta Castellanos, en el que también interactúan otros frentes y claustros docentes. Lo que sí no trasciende es la voz de los padres de familia y del resto de la comunidad académica. Distintos sectores del país claman un diálogo abierto y franco en el que los compromisos se cumplan de manera responsable. Hoy tenemos a unos 37 educandos enfrentando juicios penales en la capital y en Choluteca, mientras el resto de la comunidad, unos 90,000 alumnos y centenares de docentes, están en peligro de perder el periodo y que a los segundos se les suprima el pago de salarios. En esta fecha, la universidad reporta casi 3 millones de lempiras diarios en pérdidas. Similar daño reclama el transporte privado, pequeños negocios individuales, comercios dentro del campus y franquicias de comidas rápidas ubicadas a su alrededor. Sin embargo, los más afectados son los estudiantes y padres de familia, cuyos daños materiales y expectativas de futuro son incuantificables. Por lo que este lunes se instaló una mesa mediadora de monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos entre la UNA y el MEU. La organización estudiantil convocó este día a los claustros de docentes de carreras, a padres de familia y asociaciones de estudiantes a retomar el diálogo y encontrar una salida a la crisis que data del año anterior, a causa de reformas académicas y el plan de arbitrios. El Bloque Amplio Universitario BAU pide retomar el diálogo, evitar que el conflicto se politice aprovechando la coyuntura electoral que hoy vive el país y que se entreguen los campus a las autoridades universitarias. A inicios del 2016, el Consejo Universitario aprobó normas académicas como el alza de 60 a 70% como nota mínima, pago de 100 lempiras por materia reprobada y el riesgo de quedar fuera del sistema por baja puntuación. A medida que las negociaciones se empantanaron, el conflicto se agudizó y a 2 años del mismo no hay avances significativos, mientras unos 42 estudiantes enfrentan juicios penales por sedición y privación injusta de la libertad. Los que conocen el tema dicen que una junta de transición como propuso el MEU y planteó en el Congreso Nacional la diputada liberal Gualdina Paz no sería la mejor salida al conflicto que podría resolver con una Asamblea General Estudiantil que escoja a sus representantes en el Consejo Universitario, instancia de poder previa a la Junta de Dirección Universitaria. Mauricio Dubón, expresidente de la Asociación de Docentes Universitarios ADUNA, dijo que la ley orgánica de la UNA establece mecanismos para elegir gobiernos estudiantiles ante el Consejo Universitario, pero sucede que las autoridades nombran a esos representantes y eso es ilegítimo. Por su lado, el coordinador de la Maestría de Derecho Constitucional de la UNA, Edmundo Orellana, dijo que una junta de transición en la UNA es inconveniente. Lo que deben hacer los estudiantes es pedir que se derogue el decreto que autoriza a las autoridades nombrar a representantes estudiantiles y emita otro que les permita tener representación vía elecciones en Consejo Universitario. Una comisión de transición sería la peor medicina para la universidad porque estamos en un año electoral y le harían una quimioterapia en la que matarían las células buenas y malas simultáneamente, concluyó metafóricamente el exfiscal general de la Nación. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Diana Escalante. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Escuchaba a la doctora Julieta Castellanos diciendo que se ha cancelado el periodo de clases. Lamentable, pero mis invitados vamos a dialogar con ellos. Cristian Izaguirre, estudiante de Derecho. Cristian, bienvenido. Mucho gusto. Buenos días a toda la audiencia de este canal. Mi nombre es Cristian Izaguirre. Nosotros el día de hoy venimos a plantear nuestros puntos acerca de la problemática y la crisis universitaria. Quiero comenzar diciéndoles los principios, derechos sobre los cuales está fundamentado el reglamento de los estudiantes, las normas académicas y la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
así como las garantías constitucionales que nos ampara la Constitución de la República de Honduras. Pluralismo ideológico, democracia participativa, igualdad, equidad, libre pensamiento, libre circulación, educación, entre otros. Todos y cada uno de estos principios y derechos han sido violentados por el movimiento estudiantil universitario a todos y cada uno de los miembros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias. Brady Soyuela, también estudiante de Derecho. Brady, Muy bienvenido. buenos días, gracias por haberme invitado a dialogar sobre un tema tan importante y tan relevante a nivel nacional como lo es el conflicto universitario. Gracias, Brady. Está Fernando Ramírez. ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto. Yo creo que va a ser interesante poder debatir con nuestros compañeros el proceso que nos enmarca a toda la comunidad universitaria, y es el proceso de Cuarta Reforma Universitaria y su eje programático, que es la democratización de la universidad, que yo creo que nos convendría para poder discutir no solamente los ejes de la reforma integral, sino los procesos de conflicto que hemos tenido desde 2010, para así solventar de parte de una discusión democrática la solución de este conflicto y ver cómo las autoridades universitarias han propiciado el ambiente que actualmente está viviendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bien, bienvenido. Don Fausto Cáliz. Hola, Fausto. ¿Qué tal, Raúl? Gusto saludarle. Hoy estamos, mire, aquí ya bien de forma equitativa. Ya me estoy acostumbrando a venir cada semana al programa, así es de que después no llores y no me saca de aquí. Bueno, lo que nos hace llorar es que ya la rectora Julieta Castellanos dijo que se cancela el periodo académico. Ya vamos a hablar sobre Primero, ese tema, ¿qué Raúl. piensan Saludos ustedes? al pueblo hondureño, Raúl, a la comunidad estudiantil. Gracias por la invitación al foro, la entrevista. Esperemos que de aquí este debate sea fructífero, recordándole a la sociedad hondureña y a la comunidad estudiantil que aquí no es una pelea estudiante contra estudiante, que hay una autoridad que dirige la universidad que no ha actuado con principios de responsabilidad, eficiencia y honestidad, que han violado acuerdos que se han firmado previamente en la máxima casa de estudios entre el movimiento estudiantil universitario y estas autoridades. Pues hablar aquí hasta qué punto ha avanzado la crisis, cuáles son las nuevas expectativas del movimiento estudiantil y cuál es el resultado de toda esta lucha y cuáles son las últimas acciones que ha generado por parte de las autoridades universitarias. Ya se habla de la cancelación o suspensión, mejor dicho, como ellos lo manejan, de un tercer periodo académico. Eso es totalmente condenable y nada justificable para la academia. No solo le están haciendo daño a la comunidad estudiantil, sino que al pueblo hondureño en general. Me encantaría que en este foro estén representantes de las autoridades, no estudiantes. Me encantaría tener a doña Julieta Castellanos en este foro. Lastimosamente no tiene la capacidad y entonces le comprendo el por qué no llega a esos debates con el sector estudiantil, a pesar de que es la máxima autoridad de la universidad. Fausto, ¿de verdad crees que Julieta Castellanos no tiene la capacidad? No, es que ya está evidenciado. No es que Fausto cree, eso ya es una evidencia completa al no poder resolver una crisis universitaria, al violar acuerdos, al criminalizar y judicializar estudiantes, al emitir comunicados sobre todos, que solo le falta que le eche la culpa al Real Madrid o al Barcelona, que están detrás del movimiento estudiantil. Sacó al grupos anarcos de la Iglesia Católica. Yo hasta hoy me doy cuenta que existen grupos anarcos de la Iglesia Católica. Yo creo que la Virgencita de Suyape está feliz con todos esos grupos. Entonces, es clara la evidencia ya que no puede dirigir una máxima casa de estudios. Yo creo que por el bien de Honduras, por el bien de la educación superior del país, lo más idóneo es que deberían de dejar sus puestos. Hay personas más capacitadas, rectora. Dame un nombre. Hay personas más capacitadas. Dame Yo no se lo voy a dar ahorita porque no, porque usted me lo va a sacar para mañana, para el foro de mañana. De la universidad, muchacho. No, es que esas son las características. No, pero ¿cómo la vas a descalificar? características. ¿Vos más capaz que ella? ¿Cómo? ¿Vos más capaz que Julieta No, de Castellanos? ninguna manera, yo no he Pero dicho que soy aquí más la capaz. estás descalificando, No, muchacho. eso es lo que es doña Julieta, lastimosamente. En eso se ha convertido doña Julieta Castellanos. No en una rectora ya de la universidad, sino que en una criminalizadora y judicializadora de la protesta estudiantil. Yo le comprendo aquí a Raúl que se enoje porque le diga así a doña Julieta. Pero lastimosamente Mira, primero, ella es evidenciado. capaz profesional y segundo, es Ajá. una persona mayor, que vos la debes de respetar. No, pero le Mira, estoy diciendo, Fausto, doña vos Julieta. inteligente, pues tenés que tener Sí. respeto por tus mayores. Bueno, yo le invito, Raúl, a que leamos el artículo número 18 de la Ley Orgánica de la Universidad. ¿Cuáles son los requisitos para ser rector? Yo justamente hace 2 días estaba publicando en mi Twitter que la rectora les exige a los docentes que tengan maestría. Sin embargo, ella solo es socióloga. Imagínense las contradicciones. El artículo 18 de la Ley Orgánica es claro, Raúl, y cuáles son los requisitos para ser rector. Y por ello es que vengo a decir con conocimiento de causa ¿Es incapaz, Julieta?
que doña Julieta ¿Es Castellanos incapaz? es totalmente incapaz para dirigir la máxima casa de estudio, aunque a usted no le guste. No, me parece que estás equivocado. Y que vos tenés capacidad, pero tenés que medir tus capacidades también. Sí, no, yo sé. Primero Yo sé. voy a escucharlos a ellos. ¿Qué piensan ustedes bien? Ahí está lo que piensa el MEU. Bueno, es lamentable. En primer lugar, queremos aclarar que con mi compañero no representamos a ningún grupo de choque, porque ya sabemos que el discurso que utiliza el MEU es descalificar a cualquier persona que no sigue sus ideales. Podemos ver lo que ha dicho Fausto, descalificando a una señora que le ha aportado mucho al país, como lo es la señora rectora Julieta Castellano, que ha tenido que ver inclusive con las reformas institucionales que se están haciendo en la Policía Nacional. Nosotros no vamos a caer en ese discurso que lo único que promueve es el emocionalismo y el sentimentalismo en los estudiantes para que sigan una causa que definitivamente está equivocada. Bueno, queremos lamentar otro periodo más, otros sueños truncados de parte de la comunidad universitaria, padres frustrados, un gasto innecesario de los padres de familia, el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se sigue despilfarrando por culpa del MEU, es decir, gastando de forma no adecuada, es decir, el pueblo hondureño también está perdiendo en esta cuestión. Debemos dejar bien claro que aquí el único culpable de que se haya perdido otro periodo académico más es el MEU, el único que no nos permite ingresar a las aulas de clases a recibir nuestro pan del saber es el MEU, el único que es responsable de no permitir que nosotros nos sigamos formando como profesionales para contribuir al desarrollo económico, social y político del país es el MEU. Los únicos culpables. Son los únicos que tienen tomado los edificios. La rectora Julieta Castellano en ningún momento ha mandado a llamar a que se tomen los edificios. Ella siempre ha dicho que están abiertos al diálogo siempre y cuando en la cuestión del diálogo se tomen o se vayan a tratar asuntos académicos. Ya sabemos, Fausto, que vos manejas un discurso político. Nosotros aquí manejamos un discurso. Si soy su presidente, nosotros aquí manejamos un discurso académico. Vengo a presentarle un debate sobre la reforma académica institucional y todo el proceso de reforma integral, porque de aquí podemos partir para poder dar a evidenciar que el mandato de la Comisión de Transición en el 2008 que se le dio a la rectora Julieta Castellano fue el proceso de democratización de la universidad y fortalecimiento institucional basado en tres ejes: reforma académica, reforma administrativa, financiera y reforma política. La reforma académica contemplaba la reforma curricular, que lleva 10 años estancada, profesionalización docente, que no tiene, y además actualización teórica pedagógica, que no existe. La reforma financiera administrativa contemplaba la eficientación de recursos y la descentralización del presupuesto. Y nosotros podemos ver la evidencia del fracaso de la reforma administrativa financiera en los centros regionales. Y además contemplaba la reforma política, que era la inserción de la nueva estructura de gobierno que estaba contemplada en la ley orgánica a través de un proceso de reforma institucional, académica y democratización. Y nosotros vemos que llevamos más de 10 años de conflicto universitario donde las partes, estudiantes, docentes, autoridades, no logran complementar el proceso de reforma, teniendo un fracaso. Y lo han dicho los miembros de la Comisión de Transición, que hay un fracaso en la reforma académica, institucional y el fortalecimiento que fue mandado a todo el equipo rectoral de la rectora en el 2009, después del paso de la Comisión de Transición. Entonces, yo les propongo ese debate porque en el marco de la reforma integral que está contemplado en el Plan Integral del 2005 y en las observaciones finales de la Comisión de Transición del 2008, nos da mucho para debatir si quieren debatir académicamente. Yo creo que tenemos toda la capacidad, especialmente vos, que sos estudiante de Sociología y que estamos contemplados en la Facultad de Ciencias Sociales, y nos dan muchos marcos de interpretación académicos. Es que es una crisis prácticamente que ustedes se han inventado. A mí me parece absurdo que estudiantes, y me parece absurdo y vergonzoso que estudiantes universitarios traten de desprestigiar un proceso de cuarta reforma educativa que le ha dado vida a la universidad. Nosotros no lo estamos desprestigiando, estamos exigiendo que las autoridades le den viabilidad al proceso de reforma integral. Es que ustedes están enfrascados en que quieren elecciones estudiantiles, pónganse de acuerdo. Ya hay un decreto del Congreso Nacional. Dice que es culpa del MEU. Si no le dan comida en su casa, y que es culpa del MEU. Si no encuentran novia, es culpa del MEU. Bueno, el movimiento estudiantil universitario que fue firmado el año pasado, y observe pueblo hondureño, el segundo punto. ¿Qué es lo que manifiesta?
Las autoridades universitarias se personarán, una vez firmado este acuerdo, ante los órganos jurisdiccionales competentes para que se extinga la acción penal. Tenemos 3 estudiantes declarados culpables por el delito de usurpación. Delito que en la lógica del ordenamiento jurídico no puede existir para una protesta estudiantil. Y aquí están las firmas de las autoridades universitarias. Fausto, es que No me ese pueden el acuerdo... decir En ningún momento hemos dicho que estamos en contra de la protesta, en contra de la cuando me criminalización. dicen que la acuerdo no culpa es cubría a del los 3 movimiento estudiantes estudiantil sentenciados. y hay un acuerdo que fue firmado de buena fe por parte del movimiento estudiantil y que las autoridades universitarias lo trataron de violar, yo creo que deja la evidencia que estos muchachos ni siquiera ese acuerdo leyeron. Me parece, Fausto, que vos 3 como estudiantes estudiante de Derecho declarados tenés que culpables saber y que más de el ciudadano que 150 comete un delito en debe lo ser que va de la castigado. administración de doña Julieta Castellanos. El delito de usurpación, me da lástima que estos muchachos están estudiando Derecho y ni siquiera saben la lógica del delito de usurpación. Es que vos te nosotros querrás nunca- enajenar de un bien ajeno. Nosotros no queremos pasar bajo un título de compra-venta un edificio de la universidad. Yo creo que a quien sí se le debería de condenar por el delito de usurpación es a doña Julieta Castellanos y a su equipo de autoridades que se quieren adueñar de la universidad, que piensen que es su hacienda personal. Hablemos aquí sobre el plan integral de la 4ª reforma educativa, como lo decía el compañero Ramírez. No vengamos aquí a ser unos simples borregos, y si no les gusta que les diga borregos de las autoridades universitarias, simples monigotes, porque en eso es lo que se vienen a convertir. Venir a alabar una gestión de una señora que ha judicializado a más de 150 jóvenes en lo que va de su administración. Venir a decir que no hay causas para luchar cuando el artículo número 7 de la ley orgánica de la universidad, que nos da el derecho a tener representantes legítimos en el consejo universitario, está totalmente acéfalo. Porque no hay elecciones estudiantiles, porque un sector estudiantil decidió levantarse para que no haya consenso Pero del reglamento ¿cómo? electoral. Una Venir a pregunta, ni ¿cómo es siquiera posible? saben ¿Cómo es qué posible derechos que tienen ellos el de estar en una expresidente de la junta Junta directiva Directiva de la facultad, Asociación de Estudiantes de de Derecho estar en un comité rece técnico de y predique carrera, participación de estar en el consejo estudiantil y universitario? Fausto, democrática? solo No es déjalo posible. que te haga la pregunta. ¿Cómo posible. es posible de que el expresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho predique participación democrática y estudiantil cuando no respetan ni las consultas que se hacen a nivel de facultades? Nosotros como estudiantes de Derecho hicimos una consulta donde donde consultamos a todos los estudiantes, miembros de la facultad, si estaban de acuerdo con las tomas, y el expresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Fausto Cálix, y Héctor Enoc Ulloa, el ex vicepresidente, no estuvieron de acuerdo y respetaron la voluntad de todos. Aquí están los votos. Eso ya lo valoramos. Aquí están los votos. En el foro pasado Entonces, los muchachos no no es posible pusieron que- atención. permitime, Y ya me dio golpe Fausto, de por Estado, favor. me No está es diciendo posible. expresidente. Escúchelo usted, No es que por- hipote más irrespetuoso, Es que hay que hombre. evidenciar que Fausto maneja un discurso político, nosotros manejamos un discurso académico. Fausto No, aquí lo entonces único, discutamos la reforma integral de la Fausto aquí reforma. lo No es único que posible- anda haciendo es jalar votos para su candidatura. Compañero, entonces Estamos en paremos periodo esta discusión académico. y planteemos un Estamos debate en sobre periodo la reforma apogeo integral. político. No es posible de que el un movimiento debate sobre las normas no es académicas. posible de que el movimiento estudiantil universitario predique participación estudiantil cuando en su anteproyecto de ley, en el artículo número 5, dicen que en el gobierno provisional universitario van a haber 5 representantes estudiantiles, 3 de los centros regionales y 2 de Q, y esos 5 representantes los va a escoger de dedo el movimiento MEU. estudiantil universitario, el MEU. Eso no es representación estudiantil, eso no es participación Lo van a escoger las democrática. asociaciones de Hay carrera que que leer están la ley articuladas en el orgánica movimiento de la estudiantil Universidad universitario, Cristian. compañero. El Eso artículo existe. 45 El dice MEU aquí quiénes son los el MEU cree representantes que él es de la los única fuerza sectores política en la estudiantiles. universidad. Bueno, La entonces verdad, demuéstrenlo, es que el Fausto, bloque amplio proyecto universitario del Congreso demuestre Nacional. qué fuerza política son ustedes cuando en las convocatorias que ustedes son pírricas y ni siquiera tienen propuestas. Yo sigo esperando una propuesta académica, una propuesta metodológica de diálogo o una propuesta que haga solventar a la crisis y que nos siente a todas las partes para poder resolver este problema. Y Debemos me declarar, hablan Fernando, a que mí de nosotros cuestiones no políticas, pero pertenecemos por al bloque supuesto, amplio nosotros, universitario. No pertenecemos al los bloque y amplio las universitario. estudiantes de las asociaciones de carrera, hemos hecho y hemos construido un sinnúmero de propuestas desde el 2010 para poder solventar el problema de ingobernabilidad. Ya que hablan de ¿Por propuestas, qué mande la hablamos? propuesta de las normas académicas. Ya las tenemos, compañeros, y las presentamos, las mándesela a autoridades la ya las autoridad, tienen y las mándesela a la autoridades las autoridad. dan Proyecto de y ley al visibilizaron. Congreso Nacional dándole el mismo MEU se jacta de haberle dado la solución al Congreso Nacional al haber enviado su anteproyecto de ley. ¿Cómo es posible de que 60 días y hace 20 días que llevaron el proyecto sigan tomadas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, coartándole los derechos a la educación a 80,000 estudiantes? El año pasado
en sus peleas por los derechos, porque no luchan, ellos pelean por sus derechos, no son luchas estudiantiles, se hayan reintegrado alrededor de poco más de 2.000 estudiantes con un índice abajo del 40%, ¿a costa de qué? A costa de que 80.000 perdieran el periodo académico. Eso es una injusticia. Es una injusticia ver a todas las personas que pagan 20.000, 30.000, que tienen una pulpería dentro de la universidad, a los 500, casi 1.000 taxistas que llevan a los estudiantes, a los conductores de Rapidito, a todas las personas que trabajan para pagarse sus estudios, a todos los padres de familias que dejan de comer un tiempo de comida para sacarle las copias a los estudiantes en la universidad. Cristian, ¿cuál es la salida entonces de la crisis universitaria? Deme la propuesta aquí, porque espérenme, siempre vienen a hablar y nunca traen propuestas. Está bien, les vamos a dar su propuesta. Vamos a ver, le escucho. Una propuesta, nosotros somos estudiantes universitarios, ustedes dicen que el MEU aglutina a todos los estudiantes, la propuesta ya la llevó el MEU al Congreso. Dos, nosotros el día 31 de julio hicimos unas asambleas en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la que se llegaron a unos acuerdos, además de la destitución del expresidente y el ex vicepresidente y la renuncia de todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros les propusimos a ellos, ellos hablan de que el diálogo, tienen 4 o 5 años desde el año pasado en diálogo, el diálogo ya está agotado. Nosotros les propusimos hacer un certamen dictatorial resolutorio. En una semana, ambas partes, los movimientos estudiantiles que están en el conflicto, las autoridades y la sociedad civil que forma parte por los padres de familia, se sienten en una semana a tomar resoluciones concretas. No es que ya vamos a estar hablando así. El movimiento estudiantil universitario está desarrollando una propuesta metodológica para sentar a los padres de familia y a los claustros de docentes que representan legítimamente al sector docente. Entonces, la propuesta es metodológica. ¿Cuál es su propuesta metodológica? La solución a la propuesta metodológicamente. Porque las palabras no me dicen nada a mí. Las palabras no me dicen nada. Miren, me traen una almohada porque me voy a dormir esperando la propuesta de estos muchachos, de Cristian y de Dame una propuesta. Vamos a hacer nosotros esperando las clases. Permítame, vamos a escuchar a la población. Voy al Progreso con Sergio Peña y luego Carmen Mencía, está desde Choloma. Don Sergio, buenos días. Don Sergio. Bien, Carmen Mencía, en Choloma también. ¿Aló? Sí, Carmen, adelante. ¿Aló? La estamos escuchando. ¿Aló? Buenos días. Quería opinar ahí con los muchachos, ¿verdad? Que se dejen que se dejen de babosada estos muchachos del MEU. Ellos son dirigidos por Libre, ¿verdad? Y que dejen de papadas estar también quitándole las clases a los demás muchachos. Yo como estudiante, lástima con quién lo hacen. Los otros no se hubieran dejado, se hubieran metido a las aulas y ahí no los hubieran sacado. Pero estos del MEU quieren hacer cosas que no. Mire, lo que necesitan esos muchachos del MEU es una buena tunda, porque los papás no los criaron como deberían de haberlos criado, hacer perder a un montón de estudiantes y padres de familias que han perdido su dinero. Es indignante lo que están haciendo, indignante. Yo como una mujer le digo que se agarrara a uno de ellos, le aseguro que le daría su buena tunda. Muy buenos días. Buenos días. Gerardo Zavala en San Pedro Sula. Don Gerardo, buenos días. Quería participar, mire. Para mí la rectora, para mí es ineficiente porque un problema que ella lo tiene en la mano, creo que ella lo puede resolver porque ella es la máxima autoridad. Tiene días, creo que ya lleva años de estar en lo mismo. Y si no lo puede resolver, ¿por qué no renuncia? Buenos días. Buenos días. ¿Qué le quieren preguntar a usted? Decirle a Fausto y decirle al compañero también. En primer lugar, queremos decirle a Fausto que nosotros no somos borregos de ninguna autoridad universitaria. Es decir, él siempre anda haciendo sus valoraciones subjetivas sin tener ningún
ninguna prueba, descalificando a las personas. Ese es el discurso del cual nosotros ya estamos Usted ante el cansados. MEU, ¿verdad? Ya Ahora estamos cansados. Yo estoy en el uso de la palabra, por favor, respete. No, solo me acordé ahorita. Nosotros ya estamos cansados de ese discurso que descalifica a las personas. Estamos hartos. Nosotros lo que queremos es regresar a nuestras aulas universitarias, queremos retornar a nuestras clases, queremos continuar con nuestra formación académica. Ellos hablan de propuestas, eso es otra cuestión que ellos implementan en su discurso. Con esa misma cuestión le salen a los estudiantes universitarios en la universidad cuando exigen clases. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Creen que ellos son los únicos que tienen propuestas en la universidad? Queremos decirle que la misma ley orgánica da las soluciones a este problema. Ellos quieren elecciones, ya hay un decreto que emitió el Congreso Nacional donde dice, pónganse de acuerdo. Pero ¿qué es lo que vienen diciendo? Que la rectora Julieta Castellano y las autoridades universitarias influyen en algunos movimientos estudiantiles para que no hayan elecciones, algo subjetivo porque ellos nunca lo han probado. Entonces, en otro error que ha caído el MEU es considerar que ellos son la única fuerza política de la universidad. Claro que no, la universidad es un mundo muy grande donde convergen diferentes actores. Entonces, el MEU, al pensar que es la única fuerza política de la universidad, no deja que los otros movimientos estudiantiles o fuerzas políticas presenten sus propuestas. Y cuando las presentan, lo único que hacen es denegarlas o decir que tratar de imponer la propuesta de ellos, aduciendo que las asociaciones de carreras son las únicas representantes de las organizaciones de los estudiantes. Contemplada en la ley orgánica. Claro, algo que podemos ver, pero es que recuerde usted que las asociaciones de carreras no están cumpliendo su papel en la universidad. ¿Quiénes son los que representan? Pregúntele a Fausto Cali quién lo llevó a la presidencia de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Uno de sus votos. Uno de sus votos. Un movimiento independiente. Uno de sus votos. Yo fui Usted votó, ¿verdad? Claro. Por mí. Y hoy me quiere dar golpe de Estado, pero mire el título del medio de comunicación, dice presidente de los estudiantes de Derecho, así es de que no me pueden dar golpe de Estado. No, bueno, hay que aclarar una cuestión que es expresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho porque en una asamblea de estudiantes de Derecho, que es la máxima autoridad en el nivel estudiantil en nuestra carrera, lo destituimos, es decir, destituimos a toda la Junta Directiva. Pero un miembro de la Junta Directiva renunció diciendo que el presidente y el vicepresidente, que son dirigentes del MEU, bueno, Fausto Cali es ex dirigente porque hay que recordar que el MEU sacó un comunicado donde decía que él no es vocero, ni dirigente, ni presidente del MEU. Es que yo no soy vocero. Y hay que decir, Fausto aquí lo único que anda haciendo, al pueblo hondureño yo le digo, Fausto lo único que anda haciendo es jalando votos para su campaña política. Estamos en un proceso electoral, él va de candidato a diputado y los más afectados y las verdaderas víctimas aquí somos los estudiantes, son los padres de familia. Ellos siempre se hacen las víctimas. Ellos aprovechan la coyuntura. Encobijándose en los grupos de derechos humanos en este país que están cometiendo graves errores, están haciendo un papel que está afectando no solo a la universidad, no solo a los estudiantes universitarios, sino que al pueblo en general. Fausto aquí lo único que anda haciendo es jalando votos. Él tiene un discurso político, él nunca ha tenido un discurso académico. Entonces, pregúntenle a él si tiene propuestas académicas. El expresidente de la Junta de la Facultad de Ciencias Jurídicas, él lo que hace es aprovechar la coyuntura de todos los hechos sociales que se están suscitando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para hacer campaña proselitista. El mismo MEU, así como lo dijo mi compañero, dijo que él ya no formaba parte. Él anda aquí aprovechando los medios de comunicación, ¿verdad? Porque como la política así es, y es triste ver esto porque como, imagínense nosotros sin clase y él bien recibiendo sus módulos, sus talleres jurídicos. ¿Dónde está el talleres jurídicos? Eso no lo contempla el plan de estudios, Cristian. Es más, le voy a regalar uno. Páseselo, ¿Dónde está el gran dicho del movimiento estudiantil para que lea o todos en la cama o todos en el suelo? Porque no lo conoce. O todos en la cama o todos en el suelo. Él recibiendo sus módulos. Antes se llamaban talleres jurídicos. ¿En qué año entró usted entonces? Ya tiene varios años de estar en la U y no se gradúa. Es triste ver eso. Y como propuesta, nosotros también, el 17 de julio, Ramón Antonio Cantarero, ex presidente de la Junta de Dirección Universitaria, envió un comunicado donde él proponía para una solución al conflicto una terna arbitral que iba a estar representada por un designado de los movimientos estudiantiles en conflicto, un designado de las autoridades universitarias y un designado del Consejo Superior de Universidades Centroamericanas. Entonces, él iba a arbitrar, si así lo aceptaban los del movimiento estudiantil universitario, pero como ellos no quieren dialogar con nadie, mucho menos con las autoridades universitarias, no sé con quién querrán dialogar, ¿verdad? Venir a enfrentar con estudiantes aquí, que lo primero que hacen es personalizar
como que yo soy el que tengo tentáculos en toda la universidad y que me tomo o no los edificios o tengo el poder de decisión en el MEU. Han personalizado el conflicto a tal grado que sueñan, se levantan y se duermen con el movimiento con el nombre de su servidor. Ya lo dejé hablar, yo creo que estoy yo en el uso de la palabra. Yo estaba hablando y usted me interrumpió, en ese sentido, el movimiento estudiantil universitario, tiene una propuesta. los voceros del movimiento estudiantil universitario son Fausto Cálix. Un minuto para que termine su exposición y luego ustedes dos. Bueno. Los representantes y voceros del movimiento estudiantil universitario son Fausto Cálix, Héctor Hinojo Ulloa, Héctor Estrada y Mirta Gutiérrez, creo que se llama la otra compañera. Ellos son los que representan al movimiento estudiantil universitario. Las otras personas andan con capucha, nadie sabe quiénes son, no se sabe si son estudiantes, no se sabe si son personas extrañas o ajenas a las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es por eso que los estudiantes que quieren clases tienen miedo de ir a la universidad a recuperar sus aulas. Tienen miedo porque como no hay pluralismo ideológico, las únicas ideas que son válidas en la universidad son las del movimiento estudiantil universitario, las que no comparten ninguno de los otros 80.000 estudiantes de Ciudad Universitaria. Bien, voy ahora con Fernando Ramírez, vocero del MEU, y con Fausto Cálix. Antes me escribe una señora, aquí dice: mi nombre es Guadalupe Dubón, soy madre, y por favor díganle a esos aprendices de dictadorzuelos del MEU que de qué les sirve que parezcan inteligentes si sus decisiones y acciones son tan ilógicas. Estoy molesta, dice la señora. Ellos deberían de trabajar ahora que lograron su objetivo de perder el periodo y el año. Prácticamente que nos paguen el dinero diario que les damos a nuestros hijos, que es lo único que uno busca de padre, es que se superen. Y esos del MEU quieren vivir en los 80. ¿En qué cabeza cabe que los alumnos son los que ponen las pautas a las autoridades? Estoy indignada, dice la señora. Aquí está Guadalupe Dubón. Bien. Fernando. Bueno, yo creo que habría que presentarse de nuevo. Soy Fernando Ramírez, estudiante de la carrera de Historia y estudiante de la carrera de Filosofía, porque por si hay dudas, ¿verdad?, de que uno es estudiante y además excelencia académica. El movimiento estudiantil universitario, porque yo no vengo aquí a hacer una especie de catarsis psicológica, porque este espacio es de debate, el movimiento estudiantil universitario ha contemplado en el proceso de democratización que hay un fracaso en la administración de Julieta Castellano por hacer efectivo el proceso estructural que la Comisión de Transición le mandaba a su gabinete rectoral en 2009. Ese proceso contemplaba la conformación efectiva de los órganos de co- y autogobierno universitario. Autogobierno tanto docentes como estudiantes y cogobierno, que es el espacio tripartito compartido con estudiantes, docentes y autoridades. Ese marco de gobierno universitario contemplaba la conformación del Comité Técnico de Carreras, Juntas Directivas de Facultad y el Consejo Universitario. A pesar de que en el 2010 han habido un sinnúmero de propuestas, entre ellos la Asamblea Constituyente Estudiantil Universitaria, que es un mandato de la Comisión de Transición en el Acuerdo CT 2006-UNA, no se ha contemplado y no se le dio viabilidad por parte de las autoridades universitarias. En ese marco, a partir del 2011, se dieron un sinnúmero de propuestas de organización que también las autoridades han invisibilizado, y en el 2015 se acrecentó el conflicto universitario con una toma que se dio por la aprobación de un artículo de la normativa académica que no contemplaba la participación legítima de las y los estudiantes. Entonces, en ese marco, nosotros hemos venido presentando propuestas. En el 2016 se hizo una guía metodológica para diálogo, se presentó además, después de la firma de los acuerdos del 28 de julio, un consenso de reglamento electoral estudiantil que se dio con todas las unidades académicas. Estamos hablando de facultades, centros regionales y centros universitarios regionales, y además este año se hizo una propuesta de normativa académica que fue consensuada por las asociaciones de carrera. Habría que pensar un poco más cuando se habla de que las asociaciones de carrera no representan a nadie, cuando el compañero dice que es la asamblea el que destituyó al compañero Fausto Cálix, cuando no se ha hecho ninguna resolución formal, pero al final dice que la desconoce. Entonces no entiendo cuál es el discurso. Compañero, yo no represento a ningún partido político, y el movimiento estudiantil es una plataforma amplia que aglutina a cualquier tipo de pensamiento. Ahí estamos de todos los partidos políticos y de todas las ideologías, y a partir del debate democrático de las ideas es que se surgen las soluciones y propuestas. Nosotros ya tenemos una guía metodológica para convocar a padres y madres de familia y además a los claustros de docentes, que son en realidad el núcleo central de la universidad junto con los estudiantes. Y a partir de eso nosotros vamos a construir una propuesta de solución para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tenga una viabilidad democrática participativa para solventar esta crisis. Con respecto a las autoridades, nosotros ya hemos dicho que no es posible sentarnos con las personas que han condenado a 3 compañeros a prisión
que han violentado un acuerdo de diálogo que ya estaba firmado en dos partes, el 20 de julio y el 28 de julio de 2016, y que además no ha sabido darle viabilidad a la propuesta de consenso de reglamento electoral. Nosotros hemos documentado todo el proceso de consenso de reglamento y la última instancia que se hizo por parte de las autoridades universitarias fue sentarnos con los frentes estudiantiles que no representan a nadie, porque según el artículo número 45 de la ley orgánica son las asociaciones de carrera, y a través de ese diálogo con los frentes estudiantiles solo se dilató el proceso de consenso y las autoridades lo denegaron. Entonces, estamos en un punto donde hemos presentado un sinnúmero de propuestas, hemos exigido de parte de las autoridades responder efectivamente al proceso de reforma institucional, y lo que venimos a vivir aquí de parte de los compañeros es descargas psicológicas como si nosotros fuéramos sus doctores. Nosotros venimos aquí a presentar propuestas y precisamente en el debate yo creo que puede surgir, y ya les hemos puesto marcos de debate, pero no han sabido ser efectivos. El compañero Fausto Calix no es vocero del movimiento estudiantil, sin embargo, él representa a su asociación dentro del movimiento estudiantil universitario, así como los demás voceros que son representantes mediáticos del movimiento estudiantil universitario, pero que el movimiento no los contempla directamente como ejecutores de las propuestas, porque parte de la discusión de todas las partes involucradas en el MEO. Correcto. Raúl, es difícil venir a debatir con estos jóvenes cuando personalizan tanto un conflicto universitario que ya se salió propiamente de las manos de las autoridades universitarias. Yo creo que quien debería estar alarmado en este momento, aparte del sector estudiantil, del padre y madre de familia, y de todo el hondureño que le interesa la universidad, es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional ya tiene más de 20 días de tener el anteproyecto de ley, un proyecto muy estructurado, autónomo e independiente, que llevó el movimiento para que se instale un gobierno universitario provisional. Ayer justamente hemos recibido la buena noticia de que son válidas las firmas que se presentaron. Yo creo que ese es un buen paso, y ojalá lo cuanto antes posible se someta a discusión, se nombre una comisión de dictamen y que ésta sea la encargada de someterla a debate a la Cámara Legislativa, y nosotros estar a la expectativa de lo que pueda suceder. También hemos condenado el silencio del gobierno de la República y lo hemos dicho de forma enfática y contundente. El presidente de la República es uno de los actores principales dentro de la vida política del país, y yo creo que debe de manifestarse sobre este tema universitario, además de ser el presidente del Consejo Nacional de Educación, que tiene que ver mucho con todas las cuestiones de la universidad. Él era presidente también del Congreso Nacional cuando se reformaron a través del decreto 46-2013 el artículo número 8 que nos quitó la representación estudiantil y el artículo número 17 que le dio la reelección a doña Julieta Castellano. La crisis de la universidad va más allá propiamente de los espacios universitarios, y es por eso que este fin de semana, justamente porque el movimiento estudiantil sí tiene propuesta, el movimiento estudiantil sí debate con altura, no como estos muchachos que sinceramente dejan mucho que desear, que no entiendo cómo vienen a hacer el ridículo, aquí tienen el valor de venir a hacerlo, utilizado por las autoridades universitarias lastimosamente, utilizado por las autoridades universitarias. Se les está haciendo llamado para este jueves, se está por confirmar la hora exacta y el lugar exacto, sí sabemos que va a ser dentro de los predios universitarios y a nivel nacional, al padre de familia, a la madre de familia, que lleguen a dar sus propuestas, que vayamos a debatir sobre la reforma de la universidad, sobre la crisis y cuál es su pensar. A los claustros de docentes, que son los que en este momento creo que de hecho se van a reunir, han dicho que tienen diferentes propuestas, entonces el movimiento estudiantil está dispuesto a escucharlos como uno de los actores principales dentro de la vida universitaria. Los muchachos aquí desearía yo que debatamos sobre normas académicas, sobre los artículos que el año pasado se suspendieron a través de este acuerdo, desearía que se den cuenta a qué tienen derecho y que doña Julieta Castellano se los ha coartado, como el Comité Técnico de Carrera, como la Junta Directiva de Facultad, como el Consejo Universitario, que están contemplados en el artículo número 7, número 30 y número 35 de la ley orgánica. Es increíble que los muchachos vengan aquí con una postura totalmente personalizada, diciendo que con las tomas no se logra absolutamente nada. Yo les digo cómo se logró la autonomía de la universidad, cómo se logró tener el presupuesto del 6% a la universidad, cómo se logró tener participación estudiantil, cómo se logró que ellos hayan matriculado el periodo pasado más de 5 clases porque se suspendió la tabla de unidades valorativas. Yo creo que dejan mucho que desear como estudiantes universitarios,
Reitero, el movimiento estudiantil sí tiene una propuesta y se les ha entregado a las autoridades universitarias, también tiene la propuesta de normas académicas, tiene la propuesta del reglamento electoral estudiantil para que hayan elecciones estudiantiles dentro de la universidad. Lastimosamente, doña Julieta Castellanos se pasó el acuerdo por donde ella deseó junto con el equipo de autoridades y es por eso que no se lograron hacer elecciones estudiantiles. Hay más de una veintena de jóvenes que van a audiencia inicial en los órganos jurisdiccionales del país. Hay 3 muchachos que han sido declarados culpables, que como manifiesto, no solo lo digo yo como cuasi abogado, sino que prominentes figuras a abogados del país, que el delito de usurpación no tiene lógica para una protesta estudiantil como la que se ha desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero sabemos que nos enfrentamos ante un sistema. Julieta solo es una pieza de ese sistema. Tenemos a un ministerio público acusando a estudiantes por un lado, tenemos a los órganos represores del Estado como la policía y los antimotines llegando a golpear y desalojar a estudiantes, tenemos a los jueces que están judicializando a los estudiantes. En general es todo un sistema y doña Julieta Castellanos solo es una pieza de todo ese sistema. Yo invito a los muchachos, si verdaderamente quieren venir a debatir y que se les tome en consideración, traigan una propuesta. No la propuesta de decir voy a quitar una silla, porque es la única que se les ha escuchado hasta el momento, lastimosamente. Es la única, ir a quitar una silla, y no tienen más que eso. Me encantaría que se formulen un reglamento electoral y se lo presenten a las autoridades o al movimiento estudiantil, que hagan un análisis de las normas académicas, como lo hizo el movimiento estudiantil universitario en un congreso nacional que se denominó Eduardo Becerra Lanza, aquí en Ciudad Universitaria, donde hubo representación de todas las asociaciones, movimientos independientes y todos aquellos sectores independientes que quisieran llegar. Ahí está la propuesta. Sin embargo, dentro de la universidad es difícil podernos poner de acuerdo con las autoridades universitarias porque no tenemos la altura moral ni ética de sentarnos con autoridades judicializadoras, con autoridades que están expulsando estudiantes, con autoridades que cada vez su discurso y sus comunicados son estigmatizadores, criminalizadores y judicializadores de la protesta estudiantil. Démonos cuenta, pueblo hondureño, que el 28 de junio tenía que estar electa la Junta de Dirección Universitaria. ¿Qué es la Junta y cuál es uno de sus principales mandatos? Elegir al nuevo rector o rectora. El 25 de julio, o sea, hace más de 15 días o 10, fue el último día para llamar a concurso público para los candidatos y candidatas a rectoría. Pasaron esos dos términos, esos 2 tiempos, esas 2 fechas, no hay junta de dirección universitaria electa y no hay convocatoria. Y ya pasaron las fechas para elegir al nuevo rector o rectora. Es increíble que estos muchachos, siendo estudiantes de Derecho, no se den cuenta la violación a la ley orgánica y al principio de legalidad. Porque el Consejo Universitario está actuando de forma acéfala, y si está actuando de esa forma, está sacando resoluciones y acciones totalmente ilegales y arbitrarias. Yo creo que estos muchachos están de acuerdo que doña Julieta Castellanos continúe en el cargo por 4 años más. Si ellos estuvieran en el Congreso Nacional, le dan 20 años, se los aseguro. Pero son estudiantes de Derecho y no se dan cuenta la ingobernabilidad que hay en la universidad y la falta de institucionalidad. ¿Por qué? Porque no están electos estos órganos de dirección de la universidad que son los encargados de encaminarla por el camino de la institucionalidad. Pero es increíble que vengan con este tipo de verborreas aquí sin darse cuenta el daño que las autoridades universitarias no solamente le están causando al estudiante, sino que a toda la población hondureña y a la educación superior del país. Decir que nosotros no vamos a caer en el juego del discurso político de Fausto. Ahí el pueblo hondureño verá si cae en ese discurso. Queremos decir, Raúl, que a 60 días del conflicto universitario provocado por el MEU, aquí lo único que está en juego es verdaderamente el proceso de 4ª reforma académica que se ha empezado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un proceso de 4ª reforma académica que ha venido a mejorar, es decir, a reestructurar completamente a esta institución. Debo recordarle a estos compañeros que a inicios y antes de los años 2000, la universidad vivía una época de ingobernabilidad política, administrativa, laboral, económica, académica, es decir, un caos total en todos los sentidos. Y quiero recalcar esto, los mismos actores, los mismos sectores, los mismos grupos radicales que provocaron
esa crisis, esa ingobernabilidad en la universidad, son los mismos actores que hoy vuelven o quieren regresar a esas épocas de anarquía y caos. Hay que decirles y recordar a estos muchachos que en la época de ingobernabilidad de la universidad se utilizaba el presupuesto que el Estado de Honduras le da a la universidad para financiar campañas políticas. Las organizaciones estudiantiles como la FEU únicamente servían para apañar o para fomentar procesos de corrupción entre los mismos estudiantes. También hay que decir que en esa época de ingobernabilidad en la cual estaba sumergida la universidad, la DUNA y el sindicato hacían lo que querían sin que nadie les pusiera un freno. Me parece absurdo y bochornoso que un grupo de estudiantes, como lo es el MEU, trate de desmeritar un proceso de cuarta reforma académica que le ha regresado a la universidad el fin primordial, que es garantizar educación superior de calidad al pueblo hondureño. Estos grupos lo único que quieren es regresar a esas épocas donde disponían del presupuesto de la universidad. Es lo único que quieren y por eso podemos ver que detrás de estos muchachos hay grupos políticos, hay otros sectores, está el sindicato que tenía control total de la universidad sin que nadie le pusiera un freno. La DUNA, esa misma asociación de docentes que hoy no cuenta con el respaldo de los docentes. Pregúntese usted, pueblo hondureño, ¿por qué los docentes no se van a paro en la universidad? Si la DUNA está apoyando al MEU y la DUNA aglutina a la Asociación de Estudiantes la Asociación de Docentes de la Universidad, aglutina a todos los docentes universitarios, porque los docentes no se van a paro. Una, porque los docentes saben que este proceso de cuarta reforma que trata de desmeritar el MEU es el que le ha dado y le ha regresado la vida a la universidad. Hay que decir una cuestión, que la universidad cada día va subiendo de escalón, va enmarcándose y debe de enmarcarse en los modelos educativos del siglo XXI, en la reforma institucional, está haciendo una mejora física de sus instalaciones y sobre todo está mejorando la parte académica en el nivel estudiantil. ¿Cómo es posible que estos muchachos quieran regresar a esa época donde el 60% de los estudiantes de la universidad mantenía un índice superior al 60% en la universidad y un 34% de estudiantes universitarios mantenía un índice inferior al 40%? ¿Cómo es posible que estos muchachos traten de desmeritar un proceso de cuarta reforma que le ha regresado la vida a la universidad? Sí, Alan Orellana, don Alan, en San Pedro Sula. Buenos días, don Alan. ¿Cómo está usted? Es un placer saludarlo. Mira, lo primerito que le voy a decir, su programa es un programa bien visto en San Pedro Sula. Y es un programa muy caro para tener a unos muchachos ahí. ¿Cómo usted va a tener a ese muchacho peludo que está ahí? Honestamente, disculpándome la palabra, de marero, ¿quién le va a dar trabajo? El otro muchacho de la tira inteligente, ojalá que llegara a lo que esos muchachos son aprovechadores. Ahora, disculpe, me da lástima a muchos padres de familia que son bien pobres y que mandan a las universidades. Y que no se ríe, mire qué hace hoy, mire, se parece a aquel Chocollito de Rivera, un tal calleja ahí. Ese es feo porque se cree prepotente. No, no es así, papá. Te falta mucho para eso. Miren, Raúl, tu programa es muy caro para que usted lleve a esas personas tan irrespetuosas como ese dientón que está ahí. Se lo digo de verdad, con todo respeto a usted, don Raúl. No le favorece llevar a clases de personas, porque eso es lo que hace es entorpecer su programa. Hay cosas más importantes que eso. Ellos son aprovechadores nada más. Gracias por todo, don Raúl. Bien, gracias a usted. Voy a una pausa y continuamos desde la entrevista. La rectora universitaria, Julieta Castellanos, hoy ha anunciado que el periodo de clases se ha perdido. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Bien, continuamos. Cristian trajo unos videos. ¿Qué son los videos, Cristian? Unos videos de las asambleas que se realizaron en la Facultad de Ciencias Jurídicas el lunes 31 de julio. Ahí vamos a poder ver cómo no existe la pluralidad ideológica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque el movimiento estudiantil universitario nos ha coartado ese derecho. Nosotros llegamos... es la democracia que pregona el MEU. Sí, esa es la democracia participativa. Nosotros llegamos con ellos proponiéndoles un diálogo
ahí van a ver ustedes cómo se burlan, se ríen de nosotros y nos dicen que no, que nos olvidemos de eso, que la universidad va a seguir tomada porque nosotros no tenemos derecho a la educación. Por favor, compañeros. O sea, aquí lo que nos están discutiendo. Firme la hoja, aquí está la hoja. Esto no es. Ese video es importante. Explícanos el video. Ahí estamos nosotros tratando de dialogar con los miembros del movimiento estudiantil universitario. Con los supuestos. Con los supuestos, porque no se sabe quiénes son, ¿verdad? Andan encapuchados, no sabemos sé si son estudiantes. No sé encapuchado que si se escucha, no sé si se escucha el audio. Apoyamos a la manifestación, que se vaya. Si quiere irse con él, y no es porque no es obligación, eso es intrínseco de cada quien. O sea, a fuerza no están ustedes ahí. Ustedes están ahí porque ustedes creen en lo que en sus ideales, pero a fuerza nadie los tiene, pues. Que anden encapuchados y que anden con barras ahí. Se la van a llevar ustedes. Permíteme una cuestión. O sea, escúchame por favor. Escúchame, ¿verdad? Por favor, compañeros. O sea, aquí lo que nos están discutiendo. Firme la hoja, aquí está la hoja. Esto no es. Es el otro video, el video de que dura 1 minuto. A ver, Fabricio, busca un video que dura 1 minuto. ¿Qué dice? ¿Qué pasa en ese video? En ese video, allá va el compañero con los tubos en la mano y las cadenas con candados en la mano. Es un pedazo de hierro que andaba ese supuesto estudiante, que no podemos decir que es estudiante, y que inclusive trató de agredir a algunas compañeras de derecho que solamente querían recibir y continuar con su formación profesional. Ahí se miran los candados, la cadena, ahí está encapuchado, ahí se mira la Facultad de Ciencias Jurídicas, hasta la TEMI. Son rosarios porque el compañero... Son rosarios, son candados. Mira, son candados. Háganle el zoom, por favor, para que... Yo no sé si se equivocaron de video los son compañeros, candados pero con fíjense son que me cadenas. parece bien sorprendente. Sería bueno que pongan... Porque estos son los mismos videos que saca la página de la universidad. Entonces, ahí es donde demuestran estos muchachos que son utilizaditos por las autoridades, que se ponen de acuerdo esos videos demuestran la incompetencia del MEU y cómo coartan y violentan los derechos de los estudiantes universitarios al no dejarlos recibir clases. Eso es lo que esos videos representan. Esos videos de la toma del MEU. Eso es claro, Víctor, sería bueno que pongan el video de 1 minuto 15, ese video es importante, lo que se habla en ese video. Es personalizar totalmente de la lucha, su servidor no es omnipotente. El video de 1 minuto 15, ahí se dicen unas cosas muy importantes que para que el pueblo hondureño y los padres de familia y los estudiantes universitarios abran los ojos de cómo está la realidad. Yo le quiero preguntar a Fausto Cáliz el día de hoy, si él es representante del MEU, o vocero, o ex representante del MEU, lo que sea, y él está de acuerdo con la lucha que está gestando este grupo de estudiantes, yo le quiero preguntar a él, ¿por qué él, que está recibiendo sus módulos ya próximo a la práctica profesional... O sea, Fausto está en clase. Está en clases, ¿por qué él no se solidariza? Que pare los módulos. Bueno, le voy a responder al compañero. Que pare los módulos. Yo creo que en reiteradas ocasiones el movimiento ha dicho, su servidor no es vocero del mismo, es miembro y presidente de una asociación. Es sorprendente que los muchachos ni siquiera conozcan el plan de estudios de la carrera de Derecho y por eso les pasé uno ahorita, no sé si Raúl se los hizo llegar. Los módulos no son asignaturas, son horas de práctica, de hecho, dentro de las 800, sino que la decana de la universidad llame o la coordinadora para que desmienta eso. O sea, me sorprende que aquí... Pero es que estamos de acuerdo. Espéreme que le estoy respondiendo. Estamos de acuerdo. La pregunta. Pero ¿por qué entonces? Este muchacho pero que él ya va a pasar a su clase. Va a pasar a sus estaba clases. dentro de la lucha de la universidad. Yo no sé si es que lo amenazaron, lo pistearon o le dieron alguna bequita, pero ahorita que me acordé tiene unos programas, lo han incluido dentro de unos programas dentro de la Facultad de Derecho y es por eso que hoy viene aquí a darle duro al movimiento estudiantil y a la lucha que gestan los estudiantes, que es una lucha legítima y justa.
Quiero El aclarar padre que y yo madre estoy de en esos familia, programas en la el Facultad padre de y Derecho madre porque de tengo familia los méritos está académicos convocado y la para capacidad el día académica para jueves, formar parte al de igual ellos, que los en lo claustros cual de he estado docentes, en concurso, para que lleguen cosa que con sus Fausto no ha propuestas, hecho. Fausto, para que en la- lleguen con sus Fausto, en la fa- propuestas. Fausto se molesta porque en la facultad nunca se ha metido a los programas académicos de la misma, porque Fausto a lo único que se ha dedicado es andar haciendo política, andar detrás de los políticos, querer llegar a ocupar un curul en el Congreso Nacional, y no es que estamos personalizando esta cuestión. Lo que pasa es que Fausto usa un discurso descalificador de las personas. Solo porque no seguimos sus mismos ideales, quiere descalificarnos. Quiero aclarar que yo formo parte de esos programas académicos. Inclusive formaba parte, porque ya no estoy, porque se eligió Ya lo sacaron. a un nuevo consejo, porque competí. Inclusive vieron como unos 10 estudiantes y seleccionaron a 5 porque tenemos los méritos y la capacidad No hay negociado para académica, ponerlo de concejal. para formar No hay parte de negociado ello. para ponerlo Cosa de que concejal Fausto no ha impuesto. hecho porque se ha dedicado a hacer política. Quiero a hacer aclarar algo, miren, política. tengan cuidado, yo sé que el voto es secreto, uno escoge a las personas que quieren que lo representen, pero al momento de seleccionar a este muchacho, él cuando se fue elegido para ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, fue elegido con 480 y algo de votos, pero el día 10 de julio del mes pasado, que los estudiantes de Derecho hicimos la consulta democrática, participativa, para todos los miembros de la facultad, 618 personas votaron para el no a la toma, pero él dijo que él no respetaba, él y Héctor Enoc Ulloa, los voceros del movimiento estudiantil universitario, no respetaron la decisión tomada en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y luego salió otro de sus voceros diciendo que ellos como movimiento estudiantil universitario respetaban la voluntad tomada en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Cómo es posible de que ellos respeten la voluntad de la Facultad de Ciencias Médicas y no la de la Facultad de Ciencias Jurídicas? ¿Dónde está la democracia participativa? Otra cosa, en ese anteproyecto de ley que llevaron al Congreso Nacional, en ningún momento lo han sociabilizado en Ciudad Universitaria. Ellos en 3 días reunieron las firmas con las personas que iban pasando por la entrada principal al campus y con eso se fueron al Congreso, con los 10.000 estudiantes, 8.000 estudiantes que los acompañaron, y los otros 90.000, como les están coartando sus derechos a la educación, a la libre circulación, al libre pensamiento, no iban a la universidad porque ya estaban tomadas, ya estaban obstruidos con un montón de sillas. Fueron 13.000, pero el registro solo confirmó 7.000. Imagínense, probablemente hayan falsificado alguna firma. Pero regresando al tema, por ejemplo, ellos hablan de un reglamento estudiantil consensuado, es decir, que consensuaron el año pasado. Yo le pregunto aquí a Fausto Cali, que era presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, que me diga cuándo consensuó ese reglamento estudiantil en la Facultad de Ciencias Jurídicas, que vaya a la Facultad de Ciencias Jurídicas, bueno, cuando regresen los estudiantes, y que le pregunten si conocen ese reglamento estudiantil. Claro que no lo han consensuado. Ese reglamento estudiantil, tengo conocimiento que solamente se reunió un grupito de estudiantes, estructuraron la cuestión y de ahí lo plantearon a los medios de comunicación como que era algo consensuado, como que era algo legítimo, que los estudiantes lo habían aprobado. Esta es otra táctica del movimiento Pero hay estudiantil. actas notariales de eso, Gladys. El MEU, hay actas notariales. Repito, el MEU, le quiero decir al pueblo hondureño, lo único que promueve es un discurso de sentimentalismo y que va dirigido a promover las emociones de las personas. El MEU es un movimiento antidemocrático, es un movimiento conformado por estudiantes, por supuestos estudiantes, ¿verdad? Hay que aclarar eso porque no podemos identificar a estas personas que caminan encapuchadas. Probablemente pueda ser algún pandillero de alguna colonia contratados por ellos mismos. El discurso de Julieta Castellano tienen aquí. Estas personas, detrás de estas personas que están presentes aquí, que venden una imagen de pulcredad, una imagen que andan luchando por los sectores poblacionales del país, que andan luchando porque los jóvenes tengan acceso a una educación superior de calidad. Estas personas son monigotes de un sector de la clase política de este país. Y eso hay que decirlo. De Salvador Narrala. No es que estén utilizando un discurso, yo quiero que usted me descalificador. Pero de cuando yo, representante del movimiento estudiantil universitario ante este espacio, tengo alguna vinculación con un partido político, o muchos compañeros
que nos adscribimos porque somos representantes de asociaciones de carrera ese proceso. Pero bueno, yo creo que si ustedes tienen disputas personales con Fausto, allá está la puerta. No, discúlpame, ya tuviste la palabra, ahora voy a hablar aquí hay una cuestión que hay que identificar, en el que 2014, el movimiento estudiantil hay dos sectores, el sector, la base y el sector que dirige el movimiento. Y estos, la cuestión, los que dirigen el movimiento, estudiantil universitario no toman en cuenta las bases, no toman en cuenta las bases. Bueno, repito. El CESUCA en 2014 promovió un proceso para que todas las universidades a nivel centroamericano desarrollaran un proceso de democratización. Una de las exigencias que se hizo en el pleno del claustro del CESUCA, no sé si ustedes lo conocen, fue la resolución, no, estoy hablando de las asambleas del 2014, fue la resolución para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Vicerrectoría Académica, hiciera efectivo el proceso de elecciones estudiantiles que estaba teniendo en declive la reforma institucional de la UNA. Esa fue una exigencia que se le hizo el pleno del CESUCA a la vicerrectora, que era representante por la rectora Julieta Castellanos en ese momento. Ese mandato del CESUCA se viene arrastrando desde el 2014 hasta el 2016 sin hacerse efectivo y sin tener un plan metodológico de parte de las autoridades universitarias para las elecciones estudiantiles. Solo porque ustedes lo mencionaron, yo creo que ni siquiera conocen las resoluciones del claustro del CESUCA. Segundo, para hablar de evidencias sobre el fracaso de la reforma académica. Tenemos un desfase curricular aproximadamente de 40 años y en el 2016 se promovió la reforma curricular. Ya se está trabajando en las reformas curriculares en la carrera. Segundo, actualización didáctica pedagógica. Por lo menos en Derecho ya están trabajando. Una actualización didáctica pedagógica. Hasta donde nosotros lo vemos, no tenemos desarrollo. Se están contratando docentes con maestrías y doctorados. Déjelo hablar, hombre, ya tuvo todo. Profesionalización docente. De manzanilla el muchacho aquí. En el tema de profesionalización docente, hasta el año pasado, después del conflicto universitario, fue que las autoridades universitarias hicieron efectivos programas de desarrollo y profesionalización docente, después de 10 años de reforma. Y en el 2012, no sé si ustedes conocen el catálogo de investigadores, no se ha actualizado desde el 2012. Y no han habido más programas de vinculación que el de Yamananguila. Entonces yo le estoy poniendo pruebas. ¿Por qué? No, entonces, yo se los propongo un programa de vinculación porque ese es precisamente el marco donde se debe debatir. Ese es el marco donde si ustedes tienen problemas personales con Fausto, creo que pueden irse allá afuera. Pero yo vengo aquí a debatir porque me parece bastante mediocre que todo usted dice que la universidad no se está vinculando con la sociedad. Yo el mes pasado anduve en un programa de vinculación en Santa Elena La Paz. Otra cuestión que hay que aclarar. Enséñeme el programa. La cuarta reforma académica es que es un proceso. Cuarta reforma universitaria, no académica. Es un proceso, pues sí, académica en la universidad. Ellos piensan el tema aquí es la universidad. Reforma académica, administrativa, financiera y política, compañero. La cuarta reforma académica en la universidad es un proceso. La universidad no va a cambiar de la noche a la mañana. Exacto. Pero podemos ver que desde que se inició el proceso de cuarta reforma académica, la universidad ha cambiado. Ellos hablan de que solo se ha invertido en instalaciones. La actualización del catálogo, la calidad educativa también pasa por tener buenas instalaciones. Díganme usted si se compara la universidad antes de la reforma, de la cuarta reforma académica, a la universidad que hoy tenemos. El pueblo hondureño debe de sentirse orgulloso de tener una universidad que está avanzando en la educación superior de calidad y que le está garantizando al pueblo hondureño un desarrollo en el ámbito económico, político y social. El pueblo debe sentirse orgulloso de que sus recursos, las autoridades universitarias, que tienen el mismo presupuesto que otros rectores en años anteriores tuvieron, hoy los están invirtiendo. El pueblo hondureño debe sentirse de tener una universidad para el pueblo. El pueblo hondureño debe sentirse orgulloso de ver a una universidad que avanza en los modelos educativos del siglo XXI. Una universidad que está promoviendo la calidad educativa en todos los niveles. Yo he entrevistado a personas que estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el siglo pasado, ¿en qué canal trabaja usted? En los 90. He platicado con personas, con ciudadanos, al igual que mí, hablo con ellos, me comunico con las personas, hablo con ellos y que se graduaron también a principios de este siglo. Solo explícame el video, ahí lo tienen ya. Pongan el video, por favor. Fabricio, ahí está. ¿Eso es? Sí, creo que sí. ¿Tiene audio? Sí. Bueno, nosotros necesitamos volver a clase. Si nosotros necesitamos mañana venir a recibir la clase. Si un compañero
tiene una hora libre o no quiere entrar a una hora de clase, no quiere entrar a hacer un examen y se quiere ir a apoyar a la manifestación, que se vaya. Si quiere irse a comer, y no es porque no es obligación, eso es intrínseco de cada quien. O sea, a fuerza no están ustedes ahí. Ustedes están ahí porque ustedes creen en sus ideales, pero a fuerza nadie los tiene, pues. Ustedes son estudiantes. Nosotros necesitamos, bueno, creo yo, nosotros necesitamos mañana venir a la clase. Así que ese es el propósito de venir a hablar con ustedes el día de hoy. Mañana nosotros venimos a clase y esperamos que no se nos sigan violentando nuestros derechos. Sí, es que mañana lo vamos a quitar. Mañana lo vamos a quitar. Este no es un juego. Así como ustedes están luchando por sus derechos, nosotros estamos luchando por los nuestros. Compañeros, el artículo 20 del Estatuto de la Universidad de Fray de Sula. Compañeros, seguimos en la asamblea. Seguimos en la asamblea. Sí, es que nosotros no importa ya. Sí. Bueno, compañeros, ya me leí. Bien, entonces. Bueno, ustedes pueden ver ahí cómo nosotros llegamos el día lunes 31 de julio a hacer una asamblea de los estudiantes de Derecho y a dialogar con los miembros del MEU. Ese día también dialogamos con el claustro y le propusimos las salidas al conflicto. Ellos imagino que lo discutieron y se la transmitieron a las autoridades. Ahí claramente se puede escuchar cuando decimos que no queremos que se nos sigan violentando nuestros derechos y garantías a la educación, etcétera, etcétera. Y los miembros del movimiento estudiantil universitario MEU dicen, olvídese de eso, compañeros, y se empiezan a reír. ¿Por qué? Porque a ellos solo les importan sus intereses. Ahí no hay pluralidad ideológica, no hay democracia participativa, no les importa. Es más, cuando nosotros estábamos ahí, no sé si se fijaron, ellos ya se iban porque no querían escucharnos. Raúl, ¿sabe de quién era ese audio? Ese audio era de las autoridades universitarias y nosotros les encontramos el código. Ese audio, nosotros les encontramos el código, pueden ver ese audio, quienes están y dicen ahí, que nos han utilizado por ellos. Son miembros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y yo no soy autoridad universitaria, yo soy un estudiante de Derecho, un ciudadano hondureño. Ahí no hay ninguna autoridad universitaria, hay puros estudiantes universitarios queriendo hacer valer sus derechos, porque el movimiento estudiantil universitario nos los ha coartado. ¿Los mandan a ustedes las autoridades universitarias? No, a mí no me mandan nadie. ¿El audio de quién era, Cristian? Esto es estrategia de ellos. Cristian, ¿y el audio de quién era? Que nosotros representamos. Eso mismo dicen en la universidad. Yo aquí tengo lo cuando hay contrario. estudiantes que van a exigir sus clases, ¿qué es lo que dicen? Muchachos, que miren, esos estudiantes representan solo, grupos de solo choques. voy a decirles algo. Los muchachos de Derecho fueron a una votación. Exacto, aquí están los votos. Que iba a haber clases. Y después los del MEU no dejaron que dieran clases. Cosa que no ocurrió en medicina, ¿sí? Bueno, en medicina abrieron los portones, no los que querían recibir clases. ¿Dónde está la democracia participativa? Hay una triste realidad. Aquí también, Raúl. Ya está la posición de ambos. Audio de las autoridades. Solo le puedo decir algo. Ya hay una triste realidad. Ya la rectora anunció hoy a las 6:30 de la mañana que se perdió el periodo. Y los papás y las mamás de la gente, de todos estos muchachos, generalmente la gente que va a la Universidad Nacional es gente que sus padres hacen un gran esfuerzo para mandarlos. Ahora quiero escucharlos, qué van a decir, porque el debate sigue entre ustedes, pero la realidad es que ya se perdió el semestre. Y entonces, ¿en qué quedamos? Eso es lo más... ¿Quién ganó? Ganó el MEU, ganaron ustedes, perdimos todo, perdió el país. Exacto. Ahora quiero oírlos. ¿Qué piensan de eso? Bueno, el movimiento estudiantil universitario no mantiene una posición maniqueísta. No creemos que está bien o está mal alguna cuestión. Estamos hablando de que en el marco de la autonomía, sí, a eso voy. En el marco de la autonomía universitaria, todos los actores tienen la capacidad de resolver los conflictos. Para empezar, la resolución de la rectora Julieta Castellanos es ilegal porque solo el Consejo Universitario tiene la facultad de cancelar periodos. Segundo punto, la cancelación del periodo surge por la incapacidad de las autoridades de resolver un conflicto que inició cuando nosotros y nosotras presentamos las dos propuestas y ellas fueron incapaces de resolver. En este momento, y en el agravante que nosotros tenemos aquí, estamos exigiendo un respeto
porque los claustros docentes y los estudiantes somos capaces de resolver este conflicto y efectivamente el día jueves nosotros vamos a hacer efectiva una resolución a través de un acercamiento entre las partes para poder llegar a planteamientos de propuesta, y no solamente con los docentes, sino con las autoridades. Entonces, esta es una medida desesperada de presión para que la opinión pública se vuelque contra el movimiento estudiantil universitario y se vea como que nosotros fuimos los culpables, a pesar de que nosotros hemos presentado propuestas. Llevan 60 días. Son 60 días donde las autoridades y el Congreso Nacional no han sabido resolver el conflicto. Nosotros los y las estudiantes obviamente tenemos parte. ¿Y el Congreso por qué les va a resolver el conflicto? Porque nosotros hicimos efectiva la presentación de una propuesta. Ustedes no tienen iniciativa de ley. Si yo fuera diputado, presidente del Congreso, o sea que todo el que se le ocurra va a ir al Congreso. Raúl, la ley de participación ciudadana da la potestad y nosotros en eso nos enmarcamos. Le digo algo, en el 2013, doña Julieta Castellano hizo exactamente una iniciativa bajo el mismo mecanismo para reformar el artículo número 8. Paucho, perdimos el semestre. ¿Qué decís al pueblo hondureño? No, ¿Qué le decís? Vaya, decís. A Raúl también tráigamele un vaso con agua, hombre. Es que pero le no estoy se ha explicando. de decirle al pueblo hondureño, hoy ya perdimos el semestre. Bueno, pero espéreme. Ya perdimos el semestre y vos sos uno de los responsables. Decirle al pueblo hondureño. Espéreme, le voy a responder primero. Tráiganmele un vaso con agua. No, usted no. Un vaso con agua. ¿Qué te pasa? Le voy a explicar dos cuestiones. Aterrizate, muchacho. Aterrizate, Fausto. Déjalo, vaya, sí, pero voy a explicar ¿qué primero. tanta responsabilidad tenés de que se ha perdido el semestre? Pero me deja responderle primero. ¿Qué responsabilidad tiene Julieta Castellano? ¿Y qué responsabilidad tenés? ¿Me va a dejar responderle? Sí, claro. Hoy sí, ok. Responde. Hoy sí. En el 2013, doña Julieta Castellano llevó exactamente, a través de la misma iniciativa, la reforma a 2 artículos de la ley orgánica, que fue a través del decreto 46-2013, que reformaron el artículo número 8 y número 17 de la ley orgánica. Me dice Raúl que nosotros no tenemos iniciativa. Claro que la tenemos a través de la iniciativa de participación ciudadana. Y por eso la sometimos de esa forma. Ahora me pregunta, ¿qué responsabilidad tengo yo? Y es que yo soy el omnipotente de la lucha. Y es que yo soy el que tengo tentáculos como doña Julieta Castellanos en todo lugar, Ministerio Público, jueces de la República. Yo solo soy un miembro más del movimiento estudiantil. Raúl, como le digo, a mí me encantaría que el próximo foro estén aquí autoridades universitarias para que respondan. Porque no sé si, o le puede hacer una llamadita a doña Julieta Castellanos. ¿Los estudiantes no tienen responsabilidad? Mira, el problema es que ya se perdió claro el que semestre. tenemos responsabilidades. Ya se perdió el semestre. Mira, hoy ustedes han estado enfrentados. Y la realidad es que ya se perdió el semestre. Como dije usted, no pudieron las autoridades ni pudieron ustedes. El semestre ya se perdió. Fausto, ¿y entonces? Raúl, ¿qué me dice de este acuerdo que se firmó el año pasado? Fausto, que todo eso ya no sirve cuando la rectora pero dice... ¿cómo no va a servir, Raúl? Por eso, pues la rectora Raúl, se canceló. Se canceló el pero, sí, pero aquí ¿cómo? Mira, sí, pero cayendo al grado de responsabilidad. Los padres de familia escribiéndome de que qué barbaridad Raúl, que me perdió el pero bueno, si yo caemos, sí tengo una opinión acerca Cristian, si caemos al grado de responsabilidad que usted me menciona, yo le diría que la responsabilidad recae sobre las autoridades universitarias. Y si no, que lo diga el mismo representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que aquí están sus firmas. Que aquí están sus firmas, pueblo hondureño. O sea, cuando dicen que el estudiante es el culpable de toda la crisis de la universidad y que se pierde el periodo académico o se suspenden, como dicen las autoridades, y que dicho sea de paso, no han sacado nada oficial, no se ha reunido un consejo universitario. Y la ley orgánica tampoco le da la facultad a doña Julieta Castellanos como para que lo haga. Aquí está este documento que si lo hubiesen respetado, hoy no estaríamos a la altura de la crisis que tenemos. Como les digo, si las autoridades tuvieran la mínima responsabilidad, asistirían a este foro de televisión para explicarle al pueblo hondureño por qué suspenden un periodo académico, por qué no hay una revisión de las normas académicas y por qué no hay elecciones estudiantiles. Solo a través de comunicados es la única forma, y comunicados totalmente nefastos que culpan hasta la Iglesia Católica de estar detrás del movimiento estudiantil universitario. Por eso le hacemos el llamado, y justamente en este momento de la crisis que nos encontramos, al padre y madre de familia y a los claustros de docentes que lleguen el día jueves a la universidad para escuchar sus propuestas, para escuchar sus demandas y para escuchar sus exigencias. Son uno de los actores importantísimos dentro de la vida universitaria. Las únicas responsables de que hoy se suspenda un periodo académico y que tengan estudiantes judicializados y que la crisis continúe en la universidad es las autoridades universitarias, por no cumplir un acuerdo que previamente se había pactado para que no siguiéramos en esta situación.
donde se decía que había que extinguir los procesos judiciales y en vez de extinguirlos metieron más a través del Ministerio Público, donde decía que había que revisar las normas académicas y donde mencionaba que había que hacer elecciones estudiantiles para tener representantes legítimos en el máximo órgano de gobierno como es el Consejo Universitario. Es más, han agravado más la situación cuando no se eligen los órganos de dirección de la universidad. Ante eso, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Por lo menos los que no somos monigotes no nos vamos a quedar callados. Los que no somos borregos no nos vamos a quedar callados. Es más, vale más andar con una capucha dentro de la universidad a venir sin capucha a este programa de televisión a defender la postura de las autoridades universitarias. Es la evidencia clara de los muchachos y que las autoridades sin duda quieren cumplir su fin de poner a pelear estudiante contra estudiante y por eso no se hacen presentes en estos foros de televisión. Porque son unos incapaces de poder debatir con el sector estudiantil, porque el movimiento estudiantil universitario sí tiene propuesta. El movimiento estudiantil universitario sí consensó un reglamento electoral con los demás sectores y se levantaron. Que no son consensuadas con la mayoría de los estudiantes. Voy con Cristian, un minuto, porque nos vamos, Cristian. Quiero aclarar que nosotros como estudiantes universitarios condenamos la criminalización estudiantil, condenamos el abuso de que se nos coarte la protesta, que no se acepte la huelga, condenamos todos los recursos que ha utilizado las autoridades académicas para coartar los derechos de los estudiantes. Lo que nosotros no aceptamos son los métodos del movimiento estudiantil universitario que solo afectan a la mayoría de los estudiantes universitarios con las tomas de las instalaciones de Q y de los otros centros regionales. También quiero aclarar que nosotros como propuesta les expusimos ahí en el video, unos minutos antes del video, en ese día, les expusimos como propuesta de que se llevaran un certamen resolutorio donde se tomaran decisiones concretas acerca del conflicto universitario porque el diálogo ya está acabado. Además de eso, nosotros aquí les acabamos de proponer la propuesta que propuso el expresidente de la Junta de Dirección Universitaria, Ramón Antonio Cantarero, donde él habla de una terna arbitral, donde va a estar conformada por un designado del movimiento estudiantil universitario, un designado de las autoridades universitarias, un designado del CESUCA, o sea, del Consejo Superior de Universidades Centroamericanas. Entonces nosotros sí trajimos propuesta. Otra cosa, ellos ya tienen la propuesta en el Congreso Nacional, ya las autoridades y ya los estudiantes ya no está en sus manos, ellos mismos lo han dicho, la solución está en el Congreso. ¿Cómo es posible que sigan con las tomas? Es triste ver que se haya perdido este periodo académico, igual que el año pasado, y que estemos al borde ni de matricularnos a un tercer periodo académico. A los padres de familia que le pagan sus estudios a los estudiantes, a nosotros los que trabajamos, yo en lo personal trabajo a diario para comprarme los libros, para pagarme la matrícula. Entonces yo no necesito que nadie me apadrine para poder costearme mis estudios porque a mí me cuesta. A las personas que trabajan, a los taxistas, a los de los rapiditos, a las personas que pagan sus alquileres dentro del campus universitario, a todas esas personas nos afecta. Así que yo les hago un llamado a todos a la conciencia de que el movimiento estudiantil universitario, lo que son ellos son unas personas engañadoras, unos trepadores, porque lo único que quieren hacer es implantar un régimen autoritario, totalitario en la universidad. Quieren ser mini rectores y no quieren dialogar con las autoridades universitarias porque sea como sea, ellos son las autoridades. Es como que estemos en contra de los del Congreso, de los diputados del Congreso y no queramos dialogar con ellos. ¿Con quién vamos a ir a dialogar? Con los que venden chicles en el mercado. No podemos dialogar con ellos porque no es la realidad del país. Son las autoridades universitarias, así que por favor hagan conciencia, llamen a las autoridades y a los claustros de maestros a las clases, porque es injusto de que un grupito de 100 estudiantes tenga coartándole el derecho a la educación y a la libre pensamiento a 80.000 estudiantes. Bien, Fernando. Bien, el movimiento estudiantil universitario hace prestar a la comunidad nacional de que nosotros hemos hecho propuestas y por eso precisamente estamos invitando a los padres y madres de familia y a los claustros docentes para que el día jueves todos nosotros y nosotras podamos resolver este conflicto. También decirles que el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica no ha querido discutir el tema en la universidad en el último pleno de rectores y que por precisamente esa situación el FEUCA va a solicitar que en la próxima reunión de Managua se resuelva el FEUCA, no el claustro del CESUCA. Entonces, la verdad es que esa propuesta no tiene pie ni cabeza porque los rectores de Centroamérica no quieren resolver el conflicto de la universidad. Sí, la y además de eso, compañeros y compañeras, nosotros lamentamos que las autoridades universitarias estén tomando este tipo de medidas solo para presionar y hacer ver al sector estudiantil como el culpable del conflicto, cuando nosotros y nosotras hemos hecho un sinnúmero de propuestas y ya estamos cansados de que no sea efectivo el proceso de democratización de la universidad y que no sea efectivo el proceso de conformación de reforma curricular y reforma institucional. Bien, gracias, Fausto. Estaba haciendo una llamada, Raúl. Bueno, Raúl aquí se declaró y
favor de la rectora Julieta Castellano. No, yo me declaro a favor que haya clases. ¿Cómo se... Bueno, nosotros también. Yo me declaro a favor que haya clases. Nosotros también, Raúl. Porque, permíteme, porque los hondureños ocupan clases, los 70.000, 80.000 muchachos. Claro que necesitamos clases. Ocupan clases. Si a favor, permíteme, calmate. A favor de las clases, que haya clases. Ojalá se arregle. Pero llevan 60 días y hoy la rectora anuncia que se cancela el periodo. ¿Saben lo que es para una madre humilde que manda a su hijo a la universidad con gran esfuerzo? Que pasen esas cosas. Y el tiempo perdido y el atraso de todo esto, ¿cómo lo van a recuperar? Todos los 4 muchachos que están aquí, porque Fausto está saliendo, pero todavía no ha terminado, está en los módulos. Eso es lo que lamento. Dios primero ilumine a los estudiantes, a las autoridades, pero hoy mismo diciendo esto, ya la rectora hoy dijo que se canceló el periodo. Fausto, tienes la palabra. Todos estamos a favor de que haya clases, Raúl. Y le voy a dejar el acuerdo para que lo lea, cuáles fueron los puntos, para que debatamos sobre el mismo con verdadero argumento en el próximo programa, cuando traiga las autoridades universitarias. Solo las ideas del MEU son válidas. Ojalá vengan. Cristian, ya le dieron la oportunidad, tráiganle un vaso con agua, por favor, al muchacho. Lamento, sinceramente, y como movimiento estudiantil se lamenta, que se venga a estos espacios y los muchachos no tengan propuesta, nada más que decir voy a quitar una silla, y los del MEU son vándalos y son delincuentes y son financiados políticamente. Eso es lo que han manifestado los muchachos. Lamentable que vengan a estos espacios que deberían de ser productivos para que un estudiante universitario dé una propuesta y sobre todo para la salida de la crisis universitaria, pero nuevamente quedan evidenciados como unos borregos y unos monigotes de las autoridades universitarias. Y el video lo dice claro. Ahí está el audio que es de las autoridades universitarias. Mañana, para el jueves, se le está convocando a los claustros y a los padres y madres de familia que lleguen a la universidad para escuchar sus demandas, sus exigencias y sus propuestas. Sigue la etapa de la criminalización y judicialización de los estudiantes por el hecho de defender sus derechos dentro de la máxima casa de estudios. El Congreso Nacional, ojalá, le hacemos el llamado que lo cuanto antes posible, para que no se sigan suscitando estos hechos en la máxima casa de estudios, someta a la comisión de dictamen el anteproyecto de ley y nosotros estará a la expectativa de lo que pueda ir surgiendo en la medida de que vaya avanzando el debate. A las autoridades universitarias, recapaciten sobre lo que están haciendo. Ustedes tienen la responsabilidad de todo lo que vaya sucediendo en la universidad porque no han tenido la capacidad de dirigir la misma, ni de mucho menos solucionar la crisis universitaria. Rectora Castellanos, si usted no es capaz de dirigir ya la universidad, si no es capaz de venir a estos foros de televisión para explicarle al pueblo hondureño lo que está sucediendo y mandar a estos muchachos, renuncie. Por el bien de la universidad, por el bien del país y por el bien de la educación superior de Honduras. No nos oponemos a la reforma, pero esa reforma tiene que ser incluyente y tiene que ser consensuada con el sector estudiantil como uno de los principales sectores dentro de la academia, dentro del espíritu y dentro de la vida universitaria. No crean que la universidad es su hacienda personal donde pueden ir a hacer o no hacer lo que a ustedes les convenga. Tienen a un movimiento estudiantil ahí que se va a parar fuerte ante cualquier violación a los derechos humanos y a los derechos estudiantiles. Los muchachos no han cometido ningún delito. Usted sí los ha cometido. Y son delitos que no van a prescribir a puesto, como violación a los deberes de los funcionarios y violación a los derechos humanos y estudiantiles. Así es de que prepárese. Yo creo que tienen que construir más cárceles en los próximos días para llevar al equipo de autoridades que están haciendo de la universidad una hacienda y un botín personal. Muchas gracias, Raúl, por el espacio. En el próximo ojalá le traigan un vasito de agua porque hoy se enojó. Y al pueblo hondureño le animo a que se solidarice. ¿Sabes cuál es tu problema, Fausto? Cuénteme. Tu problema es que es muy bufón, hombre. No, hombre. No, papadito, ubicate. Mira, Fausto, ya estás saliendo de la universidad, vos no tenés nada que andar haciendo en esa vuelta. ¿Por qué? Y los estudiantes que quieren clases tienen derecho a... Mira, el vocero del MEU, y ha sido un muchacho bien ponderado, no se ha reído de nosotros. Fausto, creo que deberías de tener más calma. Raúl, y mi familia no va a estar en la universidad. Vamos con Brady y soy yo la hora. Yo quiero mandarle un mensaje al pueblo hondureño, a los padres de familia que hoy son los más afectados por esta crisis. Quiero decirles que aquí los únicos culpables de que se haya cancelado el segundo periodo académico y que esté en riesgo el tercer periodo académico son el grupo del MEU que tiene secuestrada violentamente por la fuerza la universidad.
Ellos son los únicos culpables de que usted, padre de familia, esté perdiendo dinero con el cual financia los estudios de los estudiantes. Hay que decirlo, que aquí los del MEU no saben de cálculo político, fueron al Congreso Nacional con anteproyectos de ley, pensando que en el Congreso Nacional iban a correr a aprobarle todo lo que ellos quieren. Piensan que es que en el Congreso Nacional van a hacer lo que hacen en la universidad, todo sometiéndolo a la fuerza. Queremos decirle que este movimiento estudiantil no es nada democrático. Hablan de un reglamento estudiantil consensuado que no han consensuado con nadie. Hablan de una propuesta de normas académicas que sacaron en el último congreso que tuvieron en la universidad, que por cierto, la universidad se lo financió. Algo que me parece que la universidad nunca debió haber hecho, financiar o gastar el dinero del presupuesto que le da el pueblo hondureño en cuestiones que no son productivas, porque las autoridades hasta el momento le están pidiendo la propuesta de normas académicas, cosas que no han hecho. La propuesta ahora Yo quiero decirle al pueblo hondureño que el proceso de cuarta reforma académica que le ha regresado la vida a la universidad no se va a detener. Así que estos muchachos andan soñando despiertos, hasta se pueden caer de la nube. Quiero reiterar, el proceso de cuarta reforma académica que le ha regresado la vida a la universidad no se va a detener. Bien, gracias a Brady. La rectora había dicho que el periodo se ha perdido. Lamentable para todos los hondureños. Daremos seguimiento a esto. No cambie Canal 11. Siga con nuestra programación. Gracias a los 4 invitados de esta mañana. Que estén bien. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.